Joaquín, Paulina, los saludan, buenas tardes, bienvenido a Otra Mirada, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, buenas tardes, diputado. La idea del llamado tiene que ver con conocer, ¿no?, un poco la labor suya en la legislatura de Mendoza. Si bien, bueno, sabemos que producto de la pandemia, en este caso los legisladores del sur, como es usted, por un tema de seguridad no están viajando a la capital provincial, o si lo hacen, no lo hacen con la frecuencia que antes lo hacía, pero eso no implica que se siga trabajando, ¿no? Que efectivamente, Joaquín, como, bueno, de manera ininterrumpida la legislatura de Mendoza ha tenido su trabajo, a pesar del aislamiento social preventivo y obligatorio que se decretó allá por el 19 de marzo, ¿no? Uh-huh. De esta manera, utilizando la tecnología, siempre hemos seguido semanalmente con la ejecución de las sesiones, con la ejecución de las peticiones, e incluso, bueno, hasta tuvimos un hecho histórico que fue el discurso del gobernador transmitido de manera virtual, ¿no? O utilizando las tecnologías. Totalmente. Que es un poco a lo que va también todo. ¿Me escuchabas, Joaquín? Sí, se escucha perfecto, ¿eh? Que se escuchaba con mucho eco. Ahora se escucha mejor. Bueno, entonces les venía comentando que se ha seguido trabajando de manera interrumpida. Eso nos ha permitido a nosotros tanto presentar proyectos como trabajar proyectos que están en las comisiones, que están en las sesiones que envía el Poder Ejecutivo, acompañando la labor en este momento de crisis, de pandemia, ¿no?, que estamos viviendo, y en ese sentido mantener la institucionalidad que tiene Mendoza y que siempre ha caracterizado a Mendoza, que tenemos un Poder Ejecutivo que en este caso ha estado al mando de la crisis, pero ha acompañado el Poder Legislativo con sus funciones. Que también, bueno, ha costado un poquito más, ¿no?, el Poder Judicial en activarse, en transformarse en esta aplicación de las tecnologías con los expedientes digitales, pero por suerte esta situación de pandemia ha hecho que avancemos también en el Poder Judicial con los avances de la tecnología. Bueno, y así, Joaquín, hemos presentado bastantes iniciativas nuestras particulares en distintos sentidos, ¿no?, regulando la situación habitual fuera de este hecho de pandemia, pero también muchas iniciativas para acompañar esta situación y tanto en la labor del Poder Ejecutivo como sobrellevar también todas las consecuencias que está dejando esta pandemia, ¿no? Uh-huh. No solamente en la salud, sino también están mostrando una característica económica de esta pandemia con la recesión que está generando, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se hace, digo, para contrarrestar los problemas económicos que genera la pandemia? Hace un momento mencionábamos que muchas provincias, por ejemplo, han analizado el tema de las cuasimonedas. Si bien no hay ninguna que lo haya implementado todavía, pero se habló en algún momento, y esto, claro, es producto de la crisis económica. El gobierno de turno de Mendoza puso en duda el tema de los sueldos de mayo, de la forma en cómo pagarlos, si sería escalonado, o cómo sería. Bueno, todo, digo, ¿cómo se contrarresta, no? Esa es la consulta. ¿Cómo se contrarrestan los problemas económicos que pueda generar esta pandemia? Bueno, la verdad que nunca hay que perder el foco, que es una situación, ¿no?, que es de la misma naturaleza que nos ha impuesto esta situación que estamos viviendo, que no es local, que afectó a toda la Argentina, afectó a todo el mundo, y en ese sentido la verdad que nadie tenía la posibilidad o el manual cómo llevar o sobrellevar la pandemia, ¿no? Uh-huh. Siempre hoy se puede hablar con el diario del lunes. Podríamos haber mejorado un montón de situaciones, y sí, la verdad que podríamos haber iniciado con el cierre de las fronteras allá por enero, cuando ya veíamos que se estaba moviendo el virus. Hoy podemos hablar con el diario del lunes y tomando un montón de medidas. La verdad que sí, se tomaron, creo que las medidas necesarias. Mendoza en eso se adelantó incluso a misma la provincia, que recibimos las primeras críticas al decir cerramos las fronteras, que era inconstitucional, ¿te acordás? Allá por el 16 de marzo. Pero en ese sentido, bueno,
esto tuvo sus consecuencias económicas. El virus, la verdad que mantener todo un país, toda una estructura paralizada por mucho tiempo, afecta en lo económico, más cuando venimos con una economía que es bastante inestable, bastante endeble, y que un golpe de esto, bueno, puede ser una estocada de muerte. Entonces, desde la provincia la verdad que tampoco se tienen muchas herramientas, porque uno no tiene la emisión monetaria para poder sobrellevar los gastos que tiene de funcionamiento normal. Tenés gastos del funcionamiento de propio Estado, de la salud, mantener la seguridad, mantener obviamente toda la estructura del Estado que brinda sus servicios, pero obviamente con esta caída también de la recaudación por parte al no haber una actividad económica, afecta directamente en las arcas del Estado, independientemente de que uno haya tenido las cuentas prolijas, de que se haya mantenido con un superávit en los ingresos corrientes y los gastos corrientes, pero si hoy en un mes no te entra dinero y vos sí tenés el gasto fijo corriente normal de una casa, y obviamente que vas a tener un golpe porque no venimos con ahorros cuantiosos como para sobrellevarlo, ¿no? Entonces, bueno, las herramientas que tenés como provincia se han utilizado y se están utilizando. Tenemos herramientas económicas como el Fondo de la Transformación, que podemos decir son poco o mucho el crédito que otorgó, pero bueno, son herramientas que permiten contener esta situación y contener el ámbito privado. Y así, bueno, obviamente, hasta el punto máximo de lograr o llegar a una situación de moneda o cuasi moneda, que ya los bonos lo tuvimos en una época, pero por suerte, gracias al equilibrio ese que estábamos hablando, que gracias a que se pudo contener en tiempo y que hoy se volvió a reactivar de a poco la economía, bueno, empieza a levantar cabeza todo este estado y toda esta situación que no solamente afectó a la parte pública y a la parte privada, y que es una consecuencia de uno con la otra. Entonces, la verdad que bueno, es una situación que hay que poner a activarse, a activar ahora la economía, cuidando la salud, habilitando, bueno, gracias a Dios ya tenemos varias actividades, faltan muchas más, no tampoco tenemos que desatender la parte de salud, que muy bien contenida está, y la verdad que hay que resaltar la labor que se ha hecho desde la provincia, por ahí que son medidas que a algunos no les ha gustado, que tengas que venir de afuera y estar en un hotel en cuarentena por un par de días, pero bueno, son medidas que contienen, la verdad es que permiten empezar a activar la economía interna, porque si el virus no viene de afuera, no se va a generar acá adentro. Entonces, en ese sentido, volver a activar esta rueda, obviamente una rueda paralizada por casi 2 meses, cuesta, ¿no? Sí, estamos con Adrián Reche, diputado provincial de la UCR Frente Cambia Mendoza. Diputado, bueno, y retomando entonces a lo que le consultaba al principio, ¿no? El tema de los proyectos suyos, particularmente en base a todo esto que estamos hablando y desde el punto de vista económico, de cómo contrarrestar todo esto que hemos hablado. ¿Por dónde pasa la iniciativa suya? Sí, mis iniciativas fueron primero a medida de cómo fue evolucionando también, ¿no? Los efectos que generó la pandemia sobre la sociedad mendocina. Y así, por ejemplo, en un primer momento hicimos presentaciones tendientes a que el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, brindara siempre los elementos de seguridad para los funcionarios policiales, para que se cerraran las visitas en las penitenciarías para evitar cualquier foco de contagio, para que incentivar el uso de videoconferencias, por ejemplo, para resolver la situación procesal de una persona que había cometido un delito y no paralizar así la justicia. Entonces, a medida que fue evolucionando, los efectos de la epidemia fueron también evolucionando, cambiando, ajustando los proyectos que hemos presentado. Así vimos también la evolución ya cuando empezamos a ver los efectos económicos y veíamos algunas medidas que, por ejemplo, notábamos que el decreto 311, que fue uno de los decretos que largó nuestro presidente, con ayuda a ciertos sectores, por ejemplo, no suspender los servicios de agua, luz, telefonía celular o telefonía fija, que estaba destinado para las asignaciones universales, las asignaciones por embarazo, las jubilaciones no contributivas.
un pequeño margen de pequeñas y medianas empresas. Nosotros solicitamos que se hicieran las gestiones para que se hiciera extensiva a todas las pequeñas y medianas empresas, que fueron las principales que estuvieron afectadas. También, por ejemplo, hicimos otra presentación con respecto al sector de las pequeñas empresas que acá, vinculado al turismo, que tiene una gran incidencia en nuestro Producto Bruto Geográfico, con respecto a las comercios que se dedican a la elaboración de chocolates y alfajores. Resultó ser un problema de Joaquín, donde este tipo de comercios que tienen una calificación en la FIP de generar productos, de fabricar productos alimentarios, de la alimentación, ¿qué pasa? El efecto del turismo le impidió desarrollar sus actividades. Evidentemente, si vemos empresas locales, que no las vamos a nombrar para no generar una propaganda, pero se vieron afectadas porque no hay turismo, no hay consumo. Pero al tener un código fiscal de la alimentación, quedaron excluidas de todos los beneficios que se determinó en el Poder Ejecutivo de la Nación con respecto, por ejemplo, a ayudar en el pago del sueldo de sus empleados, con el retro también para evitar o para disminuir las cargas sociales. Entonces se vieron en una encrucijada donde este tipo de empresas, que tenemos varias en Mendoza y que tienen un impacto muy positivo por el turismo, por la generación del turismo, que es uno de los sectores que más golpeado está, se determinó que ellos se habían imposibilitado, o sea, no pudieron ejercer sus actividades, no pudieron tener ingresos, tuvieron que seguir afrontando los gastos fijos de todo el comercio y a su vez no podían incluirse en ninguno de los beneficios que se habían dictado. Entonces, bueno, también eso fue otro de los proyectos para que pudiesen incluirse este tipo de empresas en estos beneficios que venían de Nación, ¿no? Bien. Bueno, no sé, perdón, ¿me vas a preguntar algo? Sí, no, está claro, ¿no? Que el aspecto económico en toda esta situación ha transversado muchísimos sectores, y mencionó uno clave como el turismo, porque la provincia de Mendoza, San Rafael, Alvear, Malargüe y la provincia generan muchos recursos, mucho trabajo, mucho ingreso también, ¿no? Mediante el turismo. Y digo, por ahí pasa, me imagino, un poco la cuestión también de cómo hacer, porque se sabe que el turismo va a estar paralizado muchísimo tiempo, de cómo generar esos recursos que se pierden por ese lado durante este tiempo, ¿no? La verdad que sí, Joaquín, es uno de los sectores, de las áreas que más golpeado va a quedar después de esto. Vos pensás que nosotros teníamos Mendoza, la capital, tenía un promedio de 200 vuelos mensuales, que tenía destinos directos de Brasil, de Perú, vuelos internacionales y locales también de cabotaje. Tenías un desarrollo de hoteles de más de 5 estrellas, con restaurantes también, con gastronomía muy importante, y que también tenían su efecto para el sur, como bien nos decías. La verdad que esto va a ser una consecuencia, va a dejar bastante negativa, porque va a tener que ser una de las actividades que más va a costar reactivarse, sea por un montón de circunstancias, por la desconfianza de la gente, por el temor, obviamente, de que una persona va a viajar a otro lugar, viendo todas las cosas, las situaciones que se han planteado en el mundo. Entonces, se ha venido trabajando, hemos tenido reuniones, he participado también junto con los delegados del Ministerio de Economía, y buscarle la solución. De hecho, se estaba hablando de una ley de emergencia para el sector turístico. Nuestro gobernador va a emitir un anuncio respecto también vinculado al Fondo de Transformación. Obviamente que vamos a esperar hasta que ese sea oficial para no adelantar, pero sí se está trabajando en apuntar este sector, que es uno de los más golpeados, junto por ejemplo con los gimnasios, que son una de las actividades que primero se cerraron allá por los primeros días de marzo, y van a ser capaz que una de las últimas actividades que se van a habilitar, ¿no? Y no viéndolo solamente desde el punto de vista de la salud de la persona que desarrolla su actividad deportiva, sino también viéndolo como una fuente de ingreso para un montón de profesores. Dependen muchísimas familias
como cualquier otro comercio, ¿no? Entonces se está trabajando desde el Ejecutivo Provincial también para dictar medidas en conjunto con este sector, ¿no? Bien. Y teniendo en cuenta el desarrollo la Cámara de Turismo viene trabajando muy bien en un protocolo de salud, de protección, un protocolo sanitario para poder brindar la confianza a la persona que quiera venir a visitar a San Rafael nuevamente. Entonces, nos va a costar, y sí, porque pensá que 200 vuelos que teníamos mensuales, hemos pasado a tener 0 vuelos, sí. cero movimiento de turismo, y es una de las principales actividades que sí o sí tenemos que mantener. Distinto es, por ejemplo, la parte productiva, la frutícola, donde tuvo la posibilidad de, a través de los pedidos que hizo el gobernador, ¿te acordás allá, Joaquín, habilitando dentro de la cuarentena que vivíamos todos, la posibilidad de seguir cosechando y de evitar que el desabastecimiento y perder los productos en las huertas, en las fincas? Entonces es otro sector que ha venido teniendo una actividad. Este sector se ha paralizado absolutamente. Diputado, la última, que nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cómo, como legislador del sur, ¿no? Le consulto, usted es oriundo de San Rafael, pero bueno, representa al sur provincial, San Rafael, Alvear y Malargüe. ¿Cómo está hoy por hoy el sur de Mendoza para flexibilizar más actividades en los próximos días? Es una opinión personal, ¿no?, que le estoy consultando, ya sea el tema de las reuniones familiares, por ejemplo, o por ahí flexibilizar algunas otras cosas también. Bueno, yo en ese sentido, obviamente, que siempre cuidando la salud de los sanrafalinos, alvarenses, malarguinos, yo considero que nosotros tenemos una situación, estamos en una situación totalmente distinta al norte mendocino, ¿no? Porque primero tenemos una extensión territorial muy amplia. Hace ya 30 días, más de 30 días que no tenemos un caso puntualmente en San Rafael. Tenemos ese distanciamiento social, no tenemos una concentración dentro de la ciudad en el sentido de urbanización, ¿no? Que tengamos muchos edificios con gente viviendo, que la gente de ahí que tenga que salir a caminar o hacer su recorrido y se junte con la gente del centro. Tenemos una situación bastante distinta al resto de la provincia, y bueno, ni hablar con respecto a las grandes urbes como Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Lamba, Rosario. Haciendo una comparación, nosotros tenemos casi 7 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando en Rosario casi tienen 1000 habitantes por kilómetros cuadrados. Entonces hay una situación que la verdad es que yo creo que permitiría ir flexibilizándonos, siempre cuidando las fronteras, como decíamos al principio. El virus viene de afuera, no se genera adentro. Si nosotros hemos logrado por más de 30 días ya que llevamos no tener ningún tipo de caso, recordemos que el caso de Jaime Prat, que fue el último que se computabiliza, nuestro intendente lo calificó de dudoso y por las dudas lo trataron como coronavirus, pero la verdad es que en nuestra ciudad no tenemos esa circulación. Cuidando nosotros la frontera, yo creo que podemos avanzar en este sentido de ir habilitando y cuidándonos, manteniendo siendo responsable en el distanciamiento social, el lavado de manos, que son hoy en día la única vacuna prácticamente que tenemos. Creo que podemos habilitar y podemos avanzar en habilitar distintas actividades, sea por ejemplo restaurantes, sea con un protocolo de salud, un gimnasio, cumpliendo turnos, que no haya mucha gente en el mismo salón. Entonces, siendo responsables, yo creo que podemos avanzar a este norte ya con mayor habilitación de actividades, incluso también como lo ha hecho San Luis, nuestra vecina provincia, que fue estricta con respecto a lo que ingresaba desde afuera, ya al tener habilitadas las reuniones familiares los sábados y los domingos de tal a tal hora, pero eso se da hasta salud mental, psíquica y psicológica para las personas, ¿no? Le hace bien ese efecto familiar que en muchas ocasiones ya lleva por 2 meses y capaz que un abuelo no ha podido juntarse con sus nietos, o una madre con sus hijos,
y la verdad que eso afecta bastante. Diputado, ¿y cómo ve la actitud de la sociedad previo y luego de haber tenido tanta flexibilización el gobierno de la provincia con lo autorizado hasta el momento y respetando los protocolos? Laura, yo creo que viendo acá la sociedad sanrafaelina se ha portado con mucha responsabilidad. Obviamente que uno dice, sí, hay movimiento y lógico, si veníamos de no tener absolutamente nada, estar guardado en la casa, de a poco se va dando ese movimiento, pero yo creo que ha demostrado ser una sociedad muy responsable, ha tomado conciencia de la situación, ha tomado conciencia que paralizar totalmente las actividades tampoco es el camino correcto, y la veo cumpliendo todas las medidas. Ese distanciamiento social, llevar los barbijos en la calle, evitar los saludos, el contacto íntimo con personas que no tenemos el vínculo cercano. Y la verdad que esto ha permitido un cambio en la conciencia de las personas, pero que lo estás sabiendo llevar muy bien. Uh-huh. Perfecto. No te puedo decir mucho de Mendoza porque, hemos estado viajando muy poco, como te digo, y Mendoza ha tenido otro panorama donde se ha abierto las actividades un poco después que nosotros, ¿no? Algunas sí, otras no, pero es otra situación diferente a nuestra sociedad también. Exacto. Gracias, diputado, como siempre, por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes, chicos, por la posibilidad de estar en contacto con la audiencia, poder comunicarles el trabajo que se hace de la legislatura, que hoy en día no ha tenido ninguna interrupción en su actividad y ya se ha podido acompañar todas las actividades y todas las iniciativas que nos manda el Poder Ejecutivo Provincial. Y nada, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Un saludo grande. Hasta luego. Bueno, Adrián Reche, ¿no? Diputado provincial de la UCR Frente Cambia Mendoza.